Ahora sí, ok. Ok, vamos entonces, ahora sí, un saludo muy cariñoso para todos nuestros socios y amigos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva videoconferencia. Hoy día con un tema muy sensible. Ojalá no tuviéramos que tener leyes para lo que vamos a conversar hoy, porque creo que en este mundo en que estamos todos somos partícipes de igual manera. Pero el tema es importante, ya lo expresará. Quiero agradecer especialmente a nuestro OTIC, el OTIC de la industria, siempre preocupada de las áreas de personas, hoy día representada por su gerente Elizabeth Silva, por traernos este interesante tema a todos los socios de ACIMED, muy necesario y además contingente. Como siempre, recordarles que van a permanecer cerrados los micrófonos para evitar ruidos ambientes que puedan haber en sus propios espacios. Comentarles también, ¿no es cierto?, que esta presentación va a ser grabada, ¿no es cierto?, y podrán terminar la conferencia, ser enviada, se la vamos a enviar en un link donde podrán ustedes descargarla y revisarla según sea su interés. En el chat, como es siempre nuestra costumbre, podrán ustedes poner también todas sus inquietudes, sus preguntas, que Matías podrá respondernos al final de su presentación o, si así se requiriera, en forma escrita posteriormente. ¿Ya? A nombre de la asociación, entonces, les agradezco que estén presentes y el interés demostrado por este tema. Como informaciones generales, ya hemos pedido la venia ahí a nuestros invitados para poder también nos permitan dar estos saludos, ¿no es cierto? Queremos informarle que ayer efectivamente hubo una asamblea general ordinaria de socios, que es la que hacemos todos los años. Ustedes saben que nosotros tenemos un directorio de 14 directores que duran 2 años intercalados, o sea, todos los años renovamos 7 directores, ¿no es cierto? Y ayer fueron electos 7, los que tomarán sus cargos a partir del próximo directorio, para que se puedan enterar y no alargar esta presentación. Están ya puestos en www.acimed.cl. Como siempre, agradecerle a todos nuestros socios, ¿cierto? La participación a través de todas nuestras corporaciones, ¿ya? Importante aviso, nosotros habíamos editado siempre una encuesta de remuneraciones y beneficios, ¿ya?, que queremos reeditar en estos, para saber qué ha pasado en estos últimos años que han sido de complicación absoluta. Les pedimos entonces que puedan responder con sus datos, que serán absolutamente confidenciales, para obtener entonces una encuesta de remuneraciones y beneficios de ACIMED, de los socios de ACIMED, para saber cómo andamos en nuestro sector, qué es lo que ha pasado y les puede ser de interés a todos ustedes, en especial a las áreas de personas. Si hay alguien interesado en forma especial, ¿no es cierto?, por favor contactarse con nuestro jefe de departamento de estudios de ACIMED, don Ignacio Canales, al correo electrónico ignacio.canales@acimed.cl, pero de todas maneras recibirán pronto el formato que hay que completar para saber de todos sus datos. Tenemos también algunos avisos. Tuvimos recién una charla legal muy interesante sobre negociación colectiva, pero ahora se nos viene un tema también interesante que estamos trabajando como ACIMED para tener alguna respuesta para ustedes y algún servicio que ofrecerles también. Tenemos la siguiente charla con nuestro expositor, el abogado Luis Parada, socio líder del área laboral de DLA Paper en Chile, y el tema es Ley de Seguros y Protocolos COVID-19, ¿ya?, lo que los empleadores deben saber. Esto es el martes 15 de junio, ¿cierto?, ya la próxima semana, a las 9:30 horas, como es nuestra costumbre, un interesante tema, muy contingente también. Entre los otros avisos, ¿no es cierto?, tenemos una charla también, una videoconferencia con nuestra OTEC, ¿no es cierto?, con María José García, psicóloga con magíster en psicología, Clínica Universidad Andrés Bello, con el tema Mindfulness para el manejo del estrés, ¿ya? Temas que siguen siendo de mucha importancia y necesidad en estos días. Esto será el día jueves 17 de junio a las 9:30. Como ven, estamos revisando todos los temas que hoy deben estar presentes en todas nuestras empresas socias. Como siempre, no podemos partir
ninguna actividad de CIMED sin agradecer a quienes han hecho posible, ¿no es cierto?, nuestro funcionar, sobre todo en tiempos más difíciles. Me refiero a nuestros muy estimados auspiciadores, entre ellos están Los Héroes, Para Vivir con Ganas, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo, Aceros ASA, sostenible, acero sostenible, seguimos construyendo juntos, Sintac, simplificamos tu mundo, Otec Asimet, capacitando para crecer, Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso, Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras del grupo Air Products, Gimse Industrial, cuidamos el acero, Asimet Asesorías, porque apoyamos tu gestión, la ITAT, Instituto de Desarrollo Tecnológico en Chile, agregando valor a su empresa, OTIC Asimet, anfitrión hoy día de esta videoconferencia, un apoyo siempre para las áreas de personas. South Metals, especialista en materia prima para la metalurgia y como siempre, Capa Cero, siempre con Chile. Estimados amigos, para que nos presente a nuestro invitado, quiero dejar al gerente del OTIC, doña Elizabeth Silva Araya. Muy buenos días, Elizabeth. Estamos con... Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias también por la participación. Como OTIC Asimet estamos bien contentos este año. Como bien ya les habrá llegado algunos afiliados, ¿cierto?, que cumplimos 45 años. Por lo tanto, todo este trabajo que estamos realizando de consolidarnos y no solo hacer una simple intermediación de la capacitación, sino que mucho más allá. Por eso hoy día nos llamamos un apoyo siempre en las áreas de personas. Hoy día, en la charla de hoy, ¿cierto?, vamos a tener y hablar de la ley de inclusiones. Próximamente también vamos a hablar sobre la normativa 3262, que es de la equidad de género. Por lo tanto, siempre estamos buscando cómo poder apoyar a las áreas de personas. Hoy día quiero presentar a Matías Poblete Sandoval. Matías tiene 33 años, 3 hijos, casado. Él tiene el título de educador diferencial con mención en discapacidad intelectual. Tiene el grado académico de magíster en gobierno y asuntos públicos. Él tiene una discapacidad visual desde nacimiento, producto de una retinosis pigmentaria, con un rango visual actual de solo el 3%. En el año 2012, Matías crea la Fundación Nacional para la Accesibilidad, el Diseño Universal y la Inclusión Social, denominada Fundación Chilena para la Discapacidad, y hoy en día Matías es su actual presidente. Ha trabajado como docente en distintas universidades de la región metropolitana y gestor de proyectos de desarrollo social y asesor de organismos técnicos también de capacitación. Por lo tanto, sin más, quiero dejar a Matías para que nos pueda dar esta importante charla, agradecerles a todos nuevamente la participación y estaremos atentos también con las consultas que puedan surgir y realizarlas y contestarlas al final de las charlas. Matías, te dejo la palabra. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Me escuchas bien ahí? Totalmente. ¿Se escucha? Bien. Agradecemos a Asimet por la posibilidad que tenemos el día de hoy de estar compartiendo este tema tan importante que tiene que ver con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que también se enmarca dentro de algunas normativas que hoy día son parte del Código del Trabajo. Al final, vamos a estar contestando todas las preguntas que puedan surgir de estos temas, así que de momento pueden tomar nota y luego hacer las consultas. Paola Sobarzo me va a acompañar en esta presentación con la lectura de las láminas para ir explicando posteriormente su contenido. Y antes de empezar, quisiera que pudieran conocer un poco más de la Fundación Chilena para la Discapacidad a partir de un video que Paola les va a compartir a continuación. Agradecemos a todos aquellos que han sido parte de nuestro recorrido de inclusión. Con más de 13 años de experiencia, nos hemos consolidado en Chile como un referente técnico a nivel comunicacional, empresarial y en políticas públicas. Y continuaremos implementando servicios que promuevan los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Nuestro foco está en las mujeres en situación de discapacidad, la independencia de nuestros beneficiarios, las capacitaciones para mediaciones laborales, educación inclusiva y los estudios que promuevan una mirada actual en donde podemos intervenir. Estamos presentes a nivel nacional con sedes en la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y la región metropolitana. Tenemos proyección de abrir nuevas sedes en un corto periodo de tiempo y queremos llegar fuera de nuestras fronteras porque la inclusión no tiene límites. Hemos hecho más de 400 capacitaciones anuales en medio de la crisis sanitaria a través de modalidad online y una cantidad considerable de beneficiarios han sido colocados en puestos de trabajo satisfactoriamente a partir de distintas alianzas de empresas que trabajan con nosotros. Apóyanos para seguir impulsando los derechos de las personas en situación de discapacidad. Porque tu desafío es nuestro desafío. Bien, contarles que además de las sedes que se nombraron en este video, hace una semana aperturamos en Antofagasta una nueva sede regional con un proyecto que busca formar e incluir laboralmente a 40 personas de la región de Antofagasta pertenecientes a la provincia de Loa, sector de Calama, y a la provincia de Antofagasta. Y estamos ya haciendo lazos en América Latina con distintas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para tener una red de inclusión laboral a nivel internacional, y a fines de este año estamos ya trabajando para llevar a cabo un seminario internacional sobre este tema, donde ya se sumó Bolivia, Uruguay, Argentina, y también estamos sumando a España. Quiero contarles que este tema de la inclusión laboral a veces es un tanto controversial y también es un tanto complejo. Pero yo les quiero invitar a que podamos hablar de este tema sin complejidades, ¿cierto? Poder aclarar cualquier duda que pueda surgir y también ahí ir conociendo las distintas posiciones que hay sobre estos temas. Así que, Paola, adelante con la primera lámina. Perfecto. Inclusión laboral. La inclusión es un proceso, es decir, debe verse como una tarea permanente de búsqueda de mejores formas de responder a la diversidad humana, sustentar la igualdad, la equiparación de oportunidades y la plena participación social. En relación al ámbito laboral, se refiere a la incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, contribuyendo a la construcción de sociedades más equitativas y respetando los derechos humanos. Bien, para muchos la inclusión es una meta, pero hay que entender que la inclusión es un camino, porque requiere de una mejora continua, constante, y también requiere de una gestión que permita que quien implementa acciones de inclusión lo haga de manera sustentable. Muchas veces se piensa que implementar la inclusión para las personas en situación de discapacidad es caro, es desproporcionado, pero hoy día las tecnologías y los distintos servicios de apoyo nos han permitido tener mejores resultados a un menor costo. Para nosotros, capacitar a personas era un costo muy elevado antes de la pandemia, porque teníamos que ubicar salas que cumplieran con estándares de accesibilidad. Teníamos muchas veces que pagar subsidios para que las personas asistieran a las capacitaciones, y esto ordenado, ¿cierto?, por el Estado, que financia estos programas. Pero hoy día, a través de la tecnología, hemos podido llegar a personas incluso en zonas rurales y extremas de nuestro país con nuestras capacitaciones en modalidad online. Implementamos una plataforma completamente accesible y entregamos a estas personas dispositivos como tablets, computadores y conexión a internet, y con ello podemos llegar a formar y a entregar mayores oportunidades para la posterior colocación laboral. En este contexto, hay que entender que el concepto de inclusión laboral también propicia la igualdad de oportunidades. Sin embargo, hay ocasiones donde la igualdad de oportunidades es pasada, ¿cierto?, por medidas que se denominan en algunos casos de discriminación positiva. Es así como hoy día tenemos la Ley 21.015,
que establece una cuota de contratación para personas con discapacidad. Y ciertamente esta ley no es una ley de equiparación de oportunidades, sino que es una ley que genera una reserva legal de empleos, yendo un poco más allá de lo que es legalmente la igualdad de oportunidades, debido a que antes de la implementación de esta ley, el 75% de las personas en situación de discapacidad, en edad de trabajar, con competencias para desempeñarse en el mundo del trabajo, estaban fuera del mercado laboral. Entonces fue necesario establecer una norma para incentivar esta contratación. Y hay muchos que dicen que Chile es el país que tiene la menor cuota de contratación a nivel regional. Hay algunos que tienen un 5, un 9, un 4% de colocación, o sea, de contratación a nivel de América Latina. Sin embargo, muchos de estos países cumplen en menor grado la contratación en comparación con Chile. Chile hoy día ha llegado a tener en su mejor momento 22, 23 mil puestos de trabajo para personas con discapacidad en el contexto de esta ley. No se ha llegado al 1%, el máximo de cumplimiento a nivel empresarial ha sido de un 34% y del Estado en un 19% de cumplimiento, porque esta ley también le afecta a ellos. Pero en muchos otros países donde hay ley de cuota con un porcentaje mayor, el cumplimiento no alcanza el número comprometido y anda por ahí nomás con Chile. Incluso en algunos países existen malas prácticas asociadas a esta ley de cuota, donde los empleadores mandan cheques a las casas de las personas con discapacidad quienes no asisten a trabajar, porque finalmente los empleadores lo que hacen es contratar porque la ley se los exige y no existe, ¿cierto?, un real compromiso con esta normativa, pero sí les llega a las personas con discapacidad un sueldo mensual por parte de ellos. Acá en Chile, nosotros que hemos estado analizando el cumplimiento de esta normativa, nos damos cuenta de dos cosas que nos llaman la atención. La primera, que el Estado tiene un nivel de cumplimiento bastante inferior al sector privado, 19% del Estado, 34% del sector privado, y que además, lo más podríamos decir que está en el margen del cumplimiento de la ley, es que hay empresas que contratan a personas con discapacidad por 2 horas de trabajo semanal. Y con ello están cumpliendo la ley, puesto que no hay una norma, ¿cierto?, donde uno pueda decir el mínimo de horas que se puede contratar a una persona es tal. Por lo tanto, hay empresas que cumplen haciendo esta contratación de 2 horas semanales. Adelante, Paula. Cultura y gestión organizacional inclusiva, procesos de inclusión laboral. Cultura inclusiva, valorar y visualizar la totalidad de la diversidad humana al interior de la organización. Tomar conciencia que instaurar una cultura inclusiva es un proceso de construcción donde participan todas las personas que conforman la organización y lograr este establecimiento es un trabajo a largo plazo. Cultivar respeto por todas las personas de la organización, independiente de su rango al interior de esta. Concientizar a todos los equipos sobre la realidad de las diversas personas, pues cabe la posibilidad de que quienes conforman el equipo no se hayan relacionado con personas con discapacidad a lo largo de sus trayectorias de vida o conozcan poco o nada de las realidades de dichas personas enfrentan. Establecer actividades y espacios que eliminen el asistencialismo, la sobreprotección y los prejuicios sobre las personas con discapacidad. Bien, ¿quiénes han tenido la posibilidad de gestionar cultura organizacional al interior de las compañías, saben que finalmente la cultura organizacional se compone de un mix, ¿cierto?, de pensamientos, de creencias que tienen los trabajadores, distintos colaboradores de la compañía. En ese contexto hay personas que tienen experiencias previas con la discapacidad, personas que no tienen experiencias previas con la discapacidad, y entre quienes las tienen pueden haber personas que tengan experiencias satisfactorias y otras que no. Y muchas veces se tiende a encasillar a las personas en situación de discapacidad diciendo que, por ejemplo, son los primeros que llegan, que son los que tienen mayor compromiso por el trabajo, etc. En consecuencia que, tal como las personas que no están en situación de discapacidad son diversas, las que están en esta situación también lo son.
Por eso es que una cultura organizacional tiene que partir de la base de que las personas en situación de discapacidad son diferentes, al igual como todos somos diferentes. Y en ese contexto se deben evitar acciones de sobreprotección y también se deben evitar acciones de discriminación. Entiéndase por discriminación cualquier acción que esté motivada por la situación de discapacidad de la persona. Despedir a un trabajador en situación de discapacidad por desempeño no es un asunto de discriminación. Sancionar, amonestar a un trabajador por un asunto de desempeño que esté en situación de discapacidad, ¿cierto?, no es un acto discriminatorio. Por lo tanto, en este contexto las relaciones laborales se deben llevar a cabo en igualdad. Pero es importante, teniendo en cuenta que hay desconocimiento sobre el tema de discapacidad y también que hay distintas experiencias en relación a este tema, que se generen acciones de concientización, acciones de promoción, ¿cierto?, del conocimiento sobre este tema. Y por eso es que estamos aquí hoy día con Asimet conversando de este asunto, y yo como persona en situación de discapacidad les puedo decir a ustedes que todos los que estamos en esta situación somos diversos en el sentido de enfrentarnos a el mundo del trabajo. Algunos lo hacemos, ¿cierto?, de una manera dedicada, con esfuerzo, pero hay muchos que, estando en situación de discapacidad, si un día en la mañana hace frío, no van a llegar a trabajar, porque sus experiencias previas en el contexto del trabajo, ¿cierto?, han sido de esa manera, han estado en un contexto de sobreprotección desde los empleadores y también desde la familia. Por lo tanto, no hay que subestimar o sobreestimar a las personas en situación de discapacidad, todo esto en el contexto de la cultura organizacional. Adelante, Paola. Gestión organizacional inclusiva. Concientizar a todo el personal sobre temáticas asociadas a las personas con discapacidad y su realidad en Chile. Analizar los puestos de trabajo de la empresa considerando la accesibilidad física a las tecnologías y a la información, así como también la posibilidad de establecer ajustes necesarios y responder a requerimientos de flexibilización en ciertos aspectos, horarios, permisos, funciones, formas de hacer, etcétera, para que se puedan incluir más personas con discapacidad. Involucrar a todo el personal de los distintos niveles jerárquicos en la asimilación e incorporación de la valoración y respeto de la diversidad humana, contar con el apoyo de profesionales o instituciones competentes y con trayectoria para la realización de asesorías y capacitaciones en temáticas de inclusión laboral para personas con discapacidad y otros asuntos afines. Bien, la inclusión también tiene que ser parte de la gestión institucional. Aquí vuelvo a retomar un punto. Hay muchos que piensan que hacer inclusión tiene un costo muy elevado. Sin embargo, hoy día la diversidad en las tecnologías nos permite entregar apoyos que sean sustentables desde el punto de vista económico, ¿cierto?, y a un menor costo. En ese contexto, también es importante tener en cuenta que la inclusión laboral se tiene que dar en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Primero, que los puestos de trabajo que se habiliten para personas en situación de discapacidad no deben ser puestos especiales o específicos. Lo ideal es que cada vacante que la empresa disponga permita que pueda ser ocupada por una persona con o sin discapacidad. También es importante que para implementar estas contrataciones se haga un análisis del puesto de trabajo, es decir, se identifiquen los desafíos, las demandas sensoriales, cognitivas, físicas, ¿cierto?, de arquitectura, de uso de tecnologías, para luego esto hacer un match con el perfil de los candidatos, entre ellos los que están en situación de discapacidad, y ver quién es más competente para el cargo. Hoy, mucho más que antes, pero de todas maneras, de una manera bastante incipiente, hay personas en situación de discapacidad preparadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo ingresé a la universidad, menos del 1% de las personas que lograba ingresar salía con su título profesional. Yo me demoré 7 años en sacar mi carrera profesional
porque la universidad nunca me entregó los apoyos que yo requería en cuanto a textos en audio. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tomar mis textos, ¿cierto? Los libros que tenía que estudiar, y en ese tiempo llevarlos a grabar en cassette o en CD a una biblioteca de ciegos. Y ese proceso demoraba mucho, entonces yo en el trayecto tenía que dejar ramos porque muchas veces se me juntaban evaluaciones, asignaturas, y no podía cumplir con todo porque tenía que buscar la forma de generar accesibilidad a la información. Pero logré sacar mi carrera universitaria con una mochila con textos en braille, y ustedes comprenderán que una hoja de un libro equivale a 26 o 28 hojas en braille. Y las hojas del braille son del grosor de una cartulina. Un libro común y corriente de estudio universitario podía tener entre 30 y 40 cassettes. Luego ya cuando la biblioteca se moderniza y graba en digital, podíamos andar con un libro en un CD o después en un pendrive. Pero mi mochila generalmente cargaba muchos textos en braille, muchos cassettes de estudio, y eso me tomaba bastante tiempo en poder analizar, estudiar, ¿cierto?, las distintas asignaturas. Por eso en ese tiempo el 1% de las personas podía obtener su título profesional. Hoy día estamos ya llegando casi al 10% de las personas que ingresan a la educación superior. Es un número bastante importante, mucho mayor que el anterior, pero aún sigue siendo bajo. Pero esto nos da cuenta de que hay personas en situación de discapacidad preparadas profesionalmente para desempeñar distintos cargos. Aún así, es importante siempre hacer estos análisis de puestos de trabajo. Hablamos aquí también de los ajustes razonables o los ajustes necesarios. Este concepto viene desde la Organización de las Naciones Unidas. Ellos, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 27 de Trabajo y Empleo, establecen la obligatoriedad de implementar estos ajustes. Esta convención ya tiene 15 años de existencia y 13 años de implementación en nuestro país. Pero la ONU, en todo este tiempo, nunca ha aclarado lo que es un ajuste razonable o lo que es un ajuste necesario. Agregan que corresponde a una acción que no signifique una carga desproporcionada para el empleador, pero ¿quién podría medir lo que es proporcional o desproporcionado? Por lo tanto, nosotros en marzo de este año fuimos al comité de la ONU, vía telemática por cierto, y expusimos estas inquietudes y les dijimos que este concepto ambiguo se prestaba para afectar muchas veces al empleador, y también en otros casos se prestaba para que las personas en situación de discapacidad no recibieran los ajustes que realmente requerían por la ambigüedad del concepto. En concreto, lo que queremos que ustedes entiendan como ajuste, ¿cierto?, tiene que ver con el apoyo, sea tecnológico, sea humano, sea de arquitectura, de infraestructura, que requiera la persona con discapacidad que ustedes vayan a contratar. Es ideal que exista una accesibilidad universal en los entornos laborales. Decirles que menos del 20% de los edificios públicos cumple con la norma de accesibilidad, y los privados nuevamente tienen un mayor cumplimiento en estos estándares de accesibilidad de infraestructura. Pero sabemos que no en todos lados puede haber este tipo de accesibilidad. Las faenas mineras, las metalurgias y otras fuentes de trabajo cuesta un montón implementar estas normas de accesibilidad, y falta todavía tener un mayor conocimiento respecto a este tema. Pero los ajustes que se requieren, ¿cierto?, los vamos a entender como los que se identifican luego de hacer el análisis del puesto de trabajo y tener el perfil funcional de la persona que está en situación de discapacidad. Adelante, Paula. La cultura y gestión inclusiva tienen incidencia directa en la ejecución de los procesos de inclusión laboral al interior de las instituciones, determinando las acciones que se llevarán a cabo, así como los recursos económicos, materiales, simbólicos y profesionales que se emplearán en estos procesos. Se deben proyectar como estándares mínimos los siguientes aspectos:
reclutamiento y selección orientados hacia una evaluación por competencias de las personas que postulan al puesto de trabajo, contando además con las adaptaciones correspondientes para que cualquiera pueda participar del proceso. La evaluación de las necesidades de apoyo y o realización de ajustes en base al perfil funcional de la persona con discapacidad, para que el proceso sea completo y se pueda apoyar un ingreso al interior de las instituciones. Bien, un asunto importante para una inclusión laboral es que la incorporación de personas con discapacidad parte en un proceso de reclutamiento y selección que sea inclusivo. Muchos dicen, ¿se puede publicar una oferta que diga que el puesto de trabajo es para personas con discapacidad? Sí. Lo que no se puede decir es que la oferta de trabajo es exclusiva para personas con discapacidad. Como también no se puede decir que la oferta de trabajo no permite la incorporación de personas con discapacidad, porque eso sí ya sería entrar en un asunto jurídico complejo que podría tomarse como una discriminación. La mayoría de las empresas lo que hacen es publicar, ¿cierto?, que el puesto de trabajo se enmarca en el contexto de la ley 21.015 o que también permite la incorporación de personas con discapacidad. Pero el proceso de reclutamiento y selección no termina ahí, ni tampoco empieza ahí cuando se publica la oferta, sino que tiene que partir con un análisis de los puestos de trabajo de la compañía para saber en cada posición qué persona puede ser contratada en función de los distintos tipos de discapacidad que existen. Luego, tenemos, ¿cierto?, la publicación de la oferta y luego tenemos las entrevistas o los test que se aplican para la selección. A mí, que tengo una discapacidad visual, obviamente que me iría muy mal en un test de manchas o si me pidieran que dibujara a una persona bajo la lluvia. Yo a mis hijos le hago dibujo con tiza en el patio de la casa, pero no logro ver lo que dibujo. Ellos se ríen, supongo que les parece simpático, pero hacer un test de este tipo sería bastante perjudicial para una persona en situación de discapacidad. También hay otros que exigen cierta rapidez, cierta precisión, y algunos que también dejan fuera a personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, sea de causa psíquica o intelectual. Por eso es que lo que se promueve es que exista una evaluación por competencias. Distintos tipos de instrumentos que se puedan ocupar para medir la competencia que la persona pueda tener. También existe lo que ya mencionamos que tiene que ver con los apoyos, que ya dijimos, los apoyos hay que identificarlos en función del análisis del puesto de trabajo y del perfil funcional de la persona con discapacidad que va a incorporarse, pero además ese apoyo tiene que ser evaluado en el tiempo y tiene que ser decidido, ¿cierto?, con conocimiento de causa. Yo asesoré a una universidad en la implementación de tecnologías para la inclusión. Tenían 60 estudiantes con discapacidad y estaban gastando mucho dinero, casi 2,5 millones de pesos, por cada estudiante con discapacidad para incorporar para ellos tecnologías para la inclusión. Y cuando llegué yo a asesorar, les dije, miren, todo esto que ustedes están gastando, estos 2,5 millones por persona, se reduce a la compra de un computador que vale 800,000 pesos. Y ese computador no solamente les va a servir para una persona ciega, sino que este computador viene con un estándar de accesibilidad universal para todo tipo de discapacidad. Porque hoy existen tecnologías que están hechas para que las usen todas las personas con y sin discapacidad. Y eso hay que ir conociéndolo en la medida que pasa el tiempo, porque las tecnologías avanzan y permiten ir optimizando los costos y la implementación de los apoyos. Adelante, Pau. Incorporación de otros profesionales para trabajar en la colaboración con las jefaturas de recursos humanos, como por ejemplo la asistencia de prevencionistas de riesgo para establecer un trabajo mancomunado. Tener en cuenta que la incorporación de la persona con discapacidad a un puesto de trabajo no implica el término del proceso de inclusión laboral, sino que es importante continuar con un acompañamiento, monitoreo de su desarrollo en la institución a lo largo del tiempo hasta que se incorpore plenamente a la organización. Bien. Cuando la persona ya está en el puesto de trabajo, es importante que exista un acompañamiento.
Quizás no para todas, pero sí para quienes han tenido escasas o nulas oportunidades laborales. En ese contexto hay grandes compañías que han logrado implementar unidades de inclusión, pero otras que tienen solamente la inclusión como un tema a tratar, ¿cierto? Y abordar en el contexto de la ley. En este último caso es sumamente importante la generación de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil como nosotros para poder tener el apoyo que requieren en el proceso de inclusión laboral, en el proceso de acompañamiento, tanto para la persona con discapacidad como también para la compañía. Y un asunto muy importante es no dejar de lado la prevención de riesgos. Hay un déficit de formación de prevencionistas de riesgo en temas asociados a discapacidad. También como los hay en las carreras de ingeniería, como las hay en las carreras de arquitectura y otras. Pero en este caso, al ser un elemento, un tema tan desconocido, el de la discapacidad, muchos prevencionistas de riesgo se oponen a contratar y sugieren, ¿cierto?, que la empresa se acoja a las medidas alternativas que establece la ley, como la donación, por ejemplo, porque para ellos es complejo gestionar la prevención de riesgo estando personas con discapacidad en los distintos puestos de trabajo. Ahí es importante avanzar hacia la formación de estos prevencionistas y también que cuando se construyan planes de prevención, estos incorporen la existencia de personas con discapacidad, puesto que cada vez es más real, ¿cierto? Es más visto que hay personas con discapacidad trabajando en distintas posiciones. Y si la evaluación de los riesgos laborales y las estrategias, los planes, no contemplan a las personas con discapacidad, en cualquier momento podría existir un asunto complejo que podría afectar o a la persona o a la empresa en su contexto general. Adelante, Paola. Ajustes necesarios. Los ajustes necesarios relacionados a un proceso de inclusión laboral deben entenderse como modificaciones y adaptaciones que han de realizarse a algún proceso, objeto o estructura física, cuando se requiera, en un caso particular, para garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar su trabajo de manera óptima en igualdad de condiciones laborales y con proyección en el puesto de trabajo. Aquí solo quiero destacar la última frase, proyección en el puesto de trabajo. Muchas veces las empresas crean posiciones especiales o específicas para personas con discapacidad. Y cuando eso ocurre, se anula la posibilidad de que la persona se pueda proyectar laboralmente, pueda crecer, pueda ascender, pueda hacer una carrera laboral. Porque su puesto está supeditado a una decisión en la que se impone que la persona con discapacidad va a trabajar solo y exclusivamente en este tipo de puestos de trabajo. Y eso debe ir modificándose en la medida que vamos conociendo y teniendo experiencias de inclusión laboral, de manera que las personas se puedan proyectar y avanzar en sus trayectorias laborales. Y para eso siempre es importante evaluar los apoyos que la persona pueda necesitar para también ir avanzando en este contexto laboral en el que está inmerso. Adelante, Pau. Algunos aspectos claves sobre los ajustes necesarios, que estos incluyen elementos visuales, auditivos, de accesibilidad, de diseño universal, entre otros. La implementación de una adecuación no necesariamente requiere de un gran costo económico para la institución. La incorporación de ajustes necesarios debe realizarse según la previa evaluación de las necesidades de la persona, así como del puesto de trabajo en el que se desempeñará. Del punto anterior se deriva el que no se puede generalizar los tipos u opiniones u opciones de ajustes en base a la Clasificación Internacional de la Discapacidad, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Bien. En este tema de los ajustes, siempre existe la inquietud de buscar estandarizar y de decir, para este tipo de discapacidad, estos son los ajustes que se requieren. Y lo cierto es que es muy complejo hacerlo, hasta aquí no se ha logrado, porque cada tipo de discapacidad tiene distintos rangos. Yo tengo una discapacidad visual que me permite ver un 3% de lo que ve una persona normal. Pero existen personas que ven mucho más que yo y personas que no ven nada. Entonces es difícil estandarizar los apoyos, pero sí yo les puedo contar
que para las personas con discapacidad visual existen lectores de pantalla que permiten leer todo lo que está en una pantalla de un dispositivo y con ello poder usar correos electrónicos, escritorios remotos, redes sociales, procesadores de texto, procesadores de cálculo, etc. También existen asistentes de voz, ya en distintos computadores, como por ejemplo, no sé si lo van a poder escuchar. Yo creo que ustedes deben conocer a Siri. Hey Siri. Oye Siri. ¿Cuál es el clima para hoy en Santiago? En estos momentos, está algo nublado, y la temperatura es de 11 grados. Se pronostica que habrá cielos bastante despejados al mediodía. Hoy la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 11. Muchas gracias. Este asistente de voz permite que una persona que está en situación de discapacidad visual pueda incluso dictarle un texto completo a un dispositivo. Yo escribo columnas para Cooperativa, para El Mostrador, a veces para La Tercera, y lo hago así, y le dicto con puntos y comas y signos, ¿cierto? Al teléfono los textos para que después puedan ser publicados. Estos asistentes de voz también ayudan a trabajar, como también otro tipo de dispositivos que tienen que ver con punteros faciales, con transformadores de voz a texto, de texto a voz. Antes, cuando yo estudiaba, un voluntario tenía que grabarme el libro, leerlo completamente. Hoy día yo puedo escanear un libro y transformarlo en menos de 10 minutos a voz. Eso no existía antes y ahora es posible con la tecnología y son apoyos que se pueden considerar para las personas con discapacidad. Adelante, Paula. Algunos ejemplos que pueden ser de utilidad para entender de mejor manera la incorporación de ajustes necesarios son, perdón, si la institución cuenta con trabajadores con discapacidad visual que deben utilizar computador, que éste tenga un magnificador de caracteres o lector de pantalla. Si la institución cuenta con trabajadores con discapacidad auditiva, que se tengan pantallas con generadores de caracteres cerca del puesto de trabajo, a fin de poder leer la información que en ocasiones se entrega por altoparlantes o a viva voz. Además, contar con un sistema de alarma visual con colores para emergencias. Adelante. Si la institución cuenta con trabajadores que se desplazan utilizando silla de ruedas, evaluar no solo el acceso de la entrada al edificio, sino que también a los espacios comunes como comedores o baños. Si la institución cuenta con trabajadores que deben asistir a controles médicos, examen o retiro de medicamentos, flexibilizar permisos u horarios de trabajo cuando se requiera. Igualmente, aquello ha sido abordado en el informe de Inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral, análisis de cumplimiento de la ley número 21.015 y propuestas de la Fundación Chilena para la Discapacidad, abril del 2020. Bien, aquí solo quiero destacar dos cosas. Primero, la evaluación de la infraestructura en un edificio donde se generan puestos de trabajo debe ser lo más completa posible. Muchas veces solo se basa en los accesos, puertas me refiero, y no se consideran baños o espacios comunes. Y generalmente las reuniones, las personas que son usuarias de silla de ruedas quedan fuera, o en los comedores, las personas que usan silla de ruedas quedan fuera. Y eso hay que ir modificándolo para que también puedan participar en estos espacios comunes. Ahora, respecto, ¿cierto?, de los permisos, esto no debe ser una tónica constante, porque no todas las personas que están en situación de discapacidad requieren permisos para asistencia médica o para medicamentos. Yo debo ir a control médico una vez al año y puedo organizarme con la hora dentro de todo este año para asistir al médico. Pero hay quienes se atienden en el servicio público y ahí las horas son muy complejas y perder una hora es muy difícil, poder recuperarla nuevamente. Al igual que retirar los medicamentos. Hay personas que reciben medicamentos, ¿cierto?, en el sector público de forma gratuita y van a buscarlos y les dicen no, no hay, o solamente está uno de los que usted necesita, pero tiene que volver a venir otra vez. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay personas que dependen para una estabilización de su salud de los medicamentos que se les pueda entregar. Y muchos no pueden comprarlos por el alto costo que les podría significar hacerlo en una farmacia común y corriente. Adelante, Paula.
Prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales, con foco en los y las trabajadores con discapacidad, no debe ser visualizada como una dificultad ni como un obstáculo para las empresas y organizaciones. Muy por el contrario, se trata de una oportunidad para generar una inclusión real en el espacio laboral. En efecto, el llamado es entonces a que no se les reste valor a la identificación de riesgos laborales y asimismo a la salud ocupacional de las personas con discapacidad, puesto que se deben considerar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de todas las personas, considerando lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se consideran estos aspectos para un justo ejercicio del derecho al trabajo. Bien, hoy día existe un debate que no se ha abordado en profundidad, que tiene que ver con los riesgos laborales y la salud ocupacional de las personas con discapacidad. Han ocurrido casos en que las personas con discapacidad tienen accidentes en el puesto de trabajo y las mutualidades en general manifiestan que esos accidentes no son por causa u ocasión del trabajo, como lo establece la ley, sino que son por la condición de discapacidad de la persona y han desistido de atenderles. Y ahí hay un asunto muy importante que las autoridades tienen que tratar, porque hay que hacer modificaciones a la norma de accidentes del trabajo para que no existan estas situaciones que hoy día están pasando. Porque obviamente cuando se crea esta ley, ¿cierto?, que establece los accidentes laborales, no habían personas con discapacidad trabajando, no habían muchas. Al igual que ocurre con la AFC, ¿ya? Cuando se crea la AFC, se establece directamente que las personas que reciben pensión de invalidez completa no pueden cotizar en el seguro de cesantía. Y cuando vino la Ley de Protección al Empleo por la pandemia, muchas personas con discapacidad que recibían pensión de invalidez completa, que vieron suspendidas o disminuidas sus jornadas laborales, no pudieron acceder al beneficio de la Ley de Protección al Empleo por no tener cotizaciones en el seguro de cesantía, porque la misma ley les decía que no debían cotizar ahí. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque cuando se hizo la ley de las AFC, no estaban las personas en situación de discapacidad trabajando como al día de hoy, y cuando se hizo la ley de protección al empleo, tampoco se pensó en aquellas personas que reciben pensión de invalidez completa, que son muchas. En Chile, las personas en situación de discapacidad tienen pensión de invalidez completa en un gran número de ellas, y son muchas menos las que tienen credencial de discapacidad, menos del 20% de la población en situación de discapacidad chilena. Adelante, Pau. Algunos aspectos clave sobre la prevención de riesgos de personas con discapacidad son los siguientes: la necesidad de promoción de una cultura organizacional inclusiva que fomente una conciencia social generalizada respecto de lo que es realmente la discapacidad; la existencia de una escasa oferta educacional para formación en temas de discapacidad e inclusión social dirigida a profesionales de la prevención de riesgos. En base a la cultura empresarial de algunas organizaciones, se evalúa la incorporación de personas con discapacidad en términos de la lógica de costo-beneficio, lo que deriva en algunos y algunas profesionales claves del directorio y gerencias, dificultan la posibilidad de abrir una vacante laboral. Bien, contarles que esta guía o esta presentación está en base a una guía que se llama Claves para una inclusión laboral efectiva y a un reporte del cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral que pueden encontrar en nuestra página web fchd.cl en la sección Estudios. Y todo lo que estamos aquí conversando corresponde a recomendaciones de expertos y expertas en esta materia de inclusión laboral. Ya hablamos con prevencionistas de riesgos, con personas del área de recursos humanos, con personas en situación de discapacidad, del área de las tecnologías, y levantamos todas estas recomendaciones. Y referente, ¿cierto?, a este último punto, muchas veces a las personas en situación de discapacidad no se les mira sus competencias, sino que se mira el costo-beneficio, ¿cierto?, de tenerla dentro de la compañía. Y puede ser válido, de alguna manera, pero el problema es que esa persona que está en esta situación de discapacidad también quiere trabajar, también tiene el derecho a incorporarse al mundo del trabajo, y el Estado debe hacerse cargo de este tema
y también los privados y la sociedad civil debemos contribuir a que esto pueda existir y se pueda hacer una realidad. Por eso es impactante el comercial que hace Teletón cuando la niña, ¿cierto?, va a un colegio y miran su silla de ruedas y a ella nunca la ven, sino que siempre ven su silla de ruedas. Y eso pasa muchas veces y tenemos que ir avanzando a que esto cada vez ocurra menos y podamos fijarnos en las capacidades que tienen las personas en situación de discapacidad, sobre todo hoy día que además podemos hacer teletrabajo y con eso se disminuyen las brechas de accesibilidad que puedan haber en las compañías. Adelante, Paula. Elementos generadores de la inclusión laboral: educación y formación, perfil funcional y análisis de puesto de trabajo, reclutamiento y estándares de inclusión, identificación, implementación y evaluación de ajustes necesarios, acompañamiento, concientización. Bien, esta es la última lámina donde sintetizamos todo lo que hemos conversado en esta mañana. Primero, que es sumamente importante tener en cuenta que hay personas en situación de discapacidad que están formadas para ocupar cargos de mayor calificación dentro de una compañía. Es importante también entender que hay muchas otras que han tenido escasas o nulas oportunidades de formación y de trabajo. Por eso es importante también lo que se hace con las empresas y los OTIC de generar capacitaciones a través de las modalidades de franquicia tributaria, como los precontratos, porque es la oportunidad que tienen muchas personas en situación de discapacidad de desarrollar competencias laborales. Luego hablamos de la selección, hablamos del perfil que se debe levantar de las personas en situación de discapacidad, que generalmente lo hacen las OMIL, lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, y también los análisis de puesto de trabajo que las organizaciones de la sociedad civil como nosotros, las mutualidades y también las áreas de recursos humanos lo realizan. Luego, la identificación de los apoyos, ¿cierto? El acompañamiento y la concientización. ¿Sobre qué tenemos que concientizar? Sobre el hecho de que todos somos iguales y que es importante, si bien apoyar a las personas en situación de discapacidad, también no debemos sobreproteger y de alguna u otra manera tener presente que las personas en situación de discapacidad pueden trabajar en igualdad de condiciones. En Chile no existe ninguna norma que posicione a las personas en situación de discapacidad como personas sujetas de derechos especiales en el Código del Trabajo. Solo existe esta ley de cuotas, ¿cierto?, que establece la reserva del 1%, pero ante las contrataciones, ante las desvinculaciones, ante las evaluaciones de desempeño, todo funciona de la misma manera. Sí, un asunto que siempre pasa por alto y que les paso el dato, el artículo 154, numeral 7 del Código del Trabajo establece que los apoyos que se les brindan a las personas con discapacidad dentro de las empresas deben estar consignados en el reglamento interno. Y yo sé que hay muchas empresas que no lo tienen. Para que ustedes ahí pongan ojo y puedan analizar si están cumpliendo con esta norma o no, para que su empresa pueda ir avanzando en este camino de la inclusión. Para terminar, un último video y entrego la palabra para ir luego a las preguntas. Adelante, Paula. Todas las personas soñamos alguna vez con tener una profesión, un oficio, o herramientas que nos ayuden a enfrentar nuestro futuro. No se ve el video. Wow. Ya, voy de nuevo. Y ahora sí. ¿Se ve ahora? Todas las personas soñamos alguna vez con tener una profesión, un oficio, o herramientas que nos ayuden a enfrentar nuestro futuro. Pero esto no siempre es posible. Existen personas que no pueden acceder a una etapa de formación.
a pesar de su gran esfuerzo y perseverancia. Son discriminados por el sistema educativo tan solo por enfrentar una discapacidad y muchos de ellos no cuentan con conectividad a Internet. Ayúdanos a eliminar estas barreras y que el sueño de la capacitación se haga realidad en las personas en situación de discapacidad que aún tienen la esperanza de alcanzar sus metas. Como Fundación Chilena para la Discapacidad, queremos entregar 1000 cupos de capacitaciones este año, priorizando a personas en situación de discapacidad de zonas rurales y extremas de nuestro país, para que cuenten con mayores oportunidades de inclusión laboral. Apóyanos, porque tu desafío es nuestro desafío. Te invitamos a colaborar. Escríbenos a contacto@fchd.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Paola. Elizabeth, tú nos dices cómo continuar. Marcelo, quería... Sí, gracias, Elizabeth. Bueno, primero felicitar a Matías y a Paola por una gran presentación, muy clara presentación y muy necesaria presentación, Matías. Muchas gracias. Creo que el problema efectivamente pasa primero por una sensibilización, para lo cual esta videoconferencia aporta mucho. Yo creo que a todos nos llegan esos videos, ¿no es cierto?, con el cierre, ¿no es cierto?, tu desafío es nuestro desafío, pero también pasa por mucha capacitación. Créanme que hay mucha gente con ganas de aportar, pero le tiene temor porque no sabe cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, sin dañar o sin ofender. De hecho, viendo los comentarios en el chat, que lo voy a leer, dice... bueno, Matías ahí dice, ok, dice, son las cosas que no debemos decir, lo que no debemos hacer. Y la pregunta delata lo que yo digo, ¿cómo deberíamos decirlo o cómo deberíamos hacerlo? ¿Ya? Eso demuestra que muchas veces está la intención, pero justamente cuesta el acercamiento por falta de conocimiento sobre las reales potencialidades o reales complejidades que puede traer el tratar con esta gente. Tenemos algunos comentarios, Matías, que te comparto también ahí, ¿no es cierto? De Francisca Danús, por ejemplo, dice, nosotros hemos tenido una excelente experiencia al respecto, con discapacidad, es increíble el movimiento que se genera, pero me gustaría recibir apoyo en los análisis de los puestos de trabajo. Yo creo que hay un tema interesante, Elizabeth, en los cuales nuestra OTIC, que está preocupada de las áreas de personas, efectivamente podría ser un gran apoyo, ¿no es cierto?, en un trabajo en alianza con la Fundación, para ayudar a quienes tienen desde ya, la voluntad de romper estas barreras, pero con el conocimiento adecuado, ¿ya? Yo no sé, en este momento yo quedo muy contento con lo que hemos presentado, creo que es un aporte interesante para todas las empresas. Yo no sé ahí, Elizabeth, si tú tienes algún comentario adicional a este. Sí, mira, la verdad es que podemos generar una muy buena alianza con la Fundación para poder apoyar a las empresas en todo lo que dice relación de estas leyes. Hay un montón de puntos que se tienen que considerar, ¿cierto? Por ejemplo, un especialista de recursos humanos certificado que tiene que tener cada empresa, ¿cierto? Y ahí también la Fundación, Matías, si quieres nos comentas un poco de respecto de ese punto, que como bien sabes, nosotros como TICASIMED estamos para apoyar precisamente a las áreas de personas, y una de esas también son para trabajar precontratos, en donde la Fundación también, ¿cierto?, con todas las empresas pueden generar un apoyo directo y acompañarlos en que se pueda realizar el cumplimiento de estas normativas y de estas leyes. No sé si Matías quieres comentarnos al respecto de este punto específico y hay otros puntos también específicos que exige estas leyes que podemos generar, ¿cierto?, el apoyo necesario para las empresas. Bien. Bueno, existe la ley 21.275 que fue promulgada el año pasado y que entra en vigencia en octubre del próximo año. Esta ley es de artículo único e incorpora en el Código del Trabajo el artículo 157 quater, con 4 disposiciones para las empresas de 100 trabajadores y más. Primero, que exista una certificación, ¿cierto?, de competencias
para al menos una persona del área de recursos humanos. Pueden ser de otras áreas y pueden ser más de una. Este proceso de certificación de competencias significa que la persona debe pasar por un examen de conocimiento, una evaluación presencial, de un observador, una entrevista a la jefatura, para acreditar que tienen las competencias, en este caso, para implementar procesos efectivos de inclusión laboral. Para ello, es importante que previamente las personas tengan una formación en estos temas, y ahí nosotros podríamos contarles cuáles son la parrilla de cursos que tenemos para esta formación. Luego, a las empresas también se les exige que tengan una política de inclusión laboral, que también podemos desarrollar en conjunto. Y se les exige un plan de capacitación anual para todos sus colaboradores en materia de discapacidad, para ir acercando este tema, ¿cierto?, desde la jefatura, ¿cierto?, a los puestos más abajo, y puedan conocer respecto del uso del lenguaje, respecto de las acciones que se pueden implementar de apoyos, ¿cierto?, y ir teniendo un acercamiento a la realidad de la discapacidad. Y como última medida, se les exige a las empresas cumplir con los estándares de accesibilidad universal para la implementación, ¿cierto?, en sus puestos de trabajo, y también para actividades que se realicen con ocasión o causa del trabajo, incluso fuera de las dependencias laborales. Por ejemplo, si la empresa va a celebrar en un contexto de no pandemia un aniversario o algo por el estilo, tiene que hacerse en un lugar donde esté dándose cumplimiento al decreto 50 del MIMBU, que es el que rige la accesibilidad en espacios físicos. Así es. Me gustaría saber si entre las personas que están conectadas hay alguna consulta, alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos a Matías aquí. Yo no sé si podemos poner la pantalla con personas, yo no puedo manejar eso aquí. ¿Cómo podemos verlos a todos acá? Tengo alguna dificultad aquí. No me permite ver a todas las personas, pero si hay alguna pregunta, por favor, escríbanos por chat para poder liberarle el micrófono y podamos aprovechar la presencia de Matías, que realmente ha sido una charla muy interesante, Matías. Yo te felicito por la claridad y por lo completo de la charla. No tenemos entonces... Viviana Loyola está haciendo una pregunta puntual, que es, al hacer un proceso de selección, ¿cómo acceder a personas con discapacidad? ¿El FONAI tiene una bolsa de trabajo o algo? Viviana comenta que le dicen que cobran, además. ¿Cómo poder apoyar a Viviana justamente en un proceso de selección y que se puedan incluir personas con discapacidad? Bueno, hay OMIL que tienen bases de datos de personas con discapacidad. Bueno, el Senadis, cuando era Fonadis, tenía una bolsa de empleo, ahora ya no la tiene. Y hay agencias como 4Talent que tienen portales de empleo para personas con discapacidad, y también organizaciones, fundaciones que actúan bajo el modelo de Headhunter, donde buscan candidatos para distintas vacantes y obviamente, ¿cierto?, cobran por esos procesos. Nosotros trabajamos en modalidad de alianza estratégica con las compañías, y si es que ellos requieren alguno de los servicios nuestros, nosotros se los podemos entregar, y lo que buscamos es que ellos nos puedan contribuir, ¿cierto?, con la formación de personas con discapacidad, ocupando franquicia tributaria, o, por ejemplo, si es que tienen dificultades para cumplir la normativa de manera directa y lo hacen de manera indirecta o alternativa, ¿cierto?, como es con la donación, y nos consideran a nosotros gratuitamente, sin costo adicional, les entregamos los servicios que puedan requerir para implementar procesos de inclusión laboral. Perfecto, perfecto, Matías. Vamos a enviar también, y va a quedar dentro de la presentación y la grabación de este video, los datos de la Fundación y de Matías, precisamente para poder generarles las consultas directamente también si alguna empresa requiere un apoyo más directo. Hay bastantes maneras de poder trabajar en conjunto. Nosotros como OTICA-CIMED también estamos ya comenzando a trabajar con la Fundación, estamos revisando un proyecto 5% también para poder
apoyar a las empresas con algún piloto respecto de todo este tema de la inclusión. El nombre de la fundación es Fundación Chilena para la Discapacidad. Exacto, FSHD. Sí, y les voy a dar mi correo en caso de que alguien me quiera escribir, ¿te parece, Perfecto. Elisa? ¿Sí? Perfecto. matías.poblete@fchd.cl matías.poblete@fchd.cl. Ahí está, matías.poblete@fchd.cl, por si quieren comunicarse también directamente con Matías, en caso de cualquier cosa. Nosotros también podemos intermediar lo necesario, así que también están nuestros contactos directamente. No sé si hay alguno que tiene alguna consulta adicional. Agradecerles, la verdad es que la charla, como bien dijo Marcelo, estuvo bien clara, bien precisa, así que por lo mismo yo creo que no hubieron tantas consultas, así que agradecer de nuevo a Paola, Matías, por esta charla que pudimos dar en conjunto. Sí. Marcelo. Y justamente, gracias Eli, y justamente fue muy completa la charla, y además estamos con toda la cercanía con Matías y con Paola para hacer las consultas en forma directa si así lo desean. Pero como bien lo dijo Elisa, y quiero reiterarlo, queremos ser nosotros apoyadores, ¿no es cierto?, facilitadores y difundidores de esta iniciativa, que además viene con una ley. Yo siempre reclamo que en este país tengamos que tener ley para todo, cuando por buena voluntad y por conciencia debería ser algo natural, ¿no es cierto? Pero ya que hay una ley entonces que empieza a regir el próximo año, como bien lo decía Matías, empecemos a preocuparnos hoy día, ¿no? Sería muy bueno poder desarrollar algún tipo de no sé si la palabra es capacitación, sino que más bien un encuentro de alguna manera donde ambas partes pudieran de alguna forma acercar posiciones, conversaciones. La verdad que muchas veces también, Matías, la dificultad pasa porque la persona que va a trabajar no está preparada para hacerlo, ¿ya? Y esto lo digo con mucha altura de mira y con mucho respeto, por supuesto, pero también es bueno trabajar con estas personas. A lo mejor debería haber un precontrato, a lo mejor, de preparación que hable sobre estas cosas. Esto no se trata de caridad, sino se trata de medir la gran capacidad que pueden tener estas personas, que es igual a la que todos tenemos si buscamos los cargos adecuados. Así que queda ese desafío de ver alguna instancia de preparación también a nuestros compatriotas que no cuentan con alguna de las capacidades que pueden exigirse, pero a veces pasa por vencer algo también en el tema psicológico. Somos todos iguales y eso hay que entenderlo desde ambas partes. Queremos ayudar en eso, Matías, queremos ayudar en eso, estimados socios, así que están dados los contactos. Yo creo que Elizabeth tiene su equipo también para ayudar, el equipo del DEO, que le llaman, ¿no es cierto?, de desarrollo, y no me cabe la menor duda que Matías va a estar abierto a todo este tipo de cosas. Dado que no hay consulta, aquí llegó un comentario. Agradecemos la charla. Bueno, ustedes lo pueden leer en general, así que agradecerles también, sumo los agradecimientos, lo esperamos en nuestras próximas charlas. Gracias, fue una muy buena concurrencia, una buena charla que nos deja contentos de poder hacer cosas entre todos los que conformamos este querido Chile. Nos vemos entonces, hasta siempre, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, Matías. Paola. Igual. Que estén muy bien. Igual a ustedes. ¿Ya? ¿Tú lo puedes ver?